Hola, buenas tardes, que Dios te bendiga. Ya estamos listos aquí en Casa del Rey para iniciar nuestro servicio dominical del día de hoy. Bienvenido seas, pueblo de Dios. Bienvenido a la Iglesia de Cristo, un servidor, Jorge Espinosa y mi familia, transmitiendo en vivo desde Coacalco, Estado de México. Te damos la más cordial bienvenida y como siempre un gran privilegio poder compartir contigo la palabra del Señor. Bienvenido seas de nueva cuenta, todo el mundo y todo el pueblo hispanoamericano sea bendecido y sea bienvenido en esta tarde que tenemos un mensaje de poder, que el Espíritu Santo de Dios hoy en esta tarde tome control de todo lo que vamos a decir, del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que sea palabra directa, alimento espiritual para tu vida, que sea de provecho. Y te pido también que invites y que compartas este link para que también sea de bendición para muchos y que sea el cumplimiento de la palabra del Señor ahí en el capítulo de Mateo, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y es una manera de hacerlo y de compartirlo, porque hoy vamos a hablar precisamente del mensaje evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido seas, es una gran bendición que hoy nos escuches, Día del Señor, el domingo apartado para Dios, como siempre es un gran privilegio. Bueno, pues en esta tarde hemos titulado la conferencia de hoy, Sin quebranto no hay recompensa. Sin quebranto no hay recompensa. Y bueno, pues probablemente te hagas una pregunta interesante de por qué se llama así. Y la única manera de poderla contestar es que desarrollemos la conferencia. Así es que pon mucha atención al desarrollo de este estudio, de esta conferencia, que sea de gran bendición para ti. Y bueno, pues es bien importante que nosotros sepamos cómo es Dios, quién es Dios, ¿verdad? Porque déjame decirte algo, Dios sabe quién somos nosotros. Dios sabe quién eres tú, quién soy yo. Él conoce todo. Él tiene la capacidad, el conocimiento totalmente de quiénes somos cada uno de nosotros. Imagínate, dice la palabra que inclusive Él tiene contado hasta el número de nuestros cabellos. A ese nivel, a ese grado, Dios tiene el conocimiento de cada uno de nosotros. Lo que pasa en el otro sentido de nosotros hacia Él es que nosotros realmente no conocemos a Dios, ¿verdad? Ese es el gran dilema, que nosotros no conocemos a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de una virtud muy importante de nuestro Dios, que es la misericordia, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de estas virtudes, vamos a seguir hablando de estos atributos que tiene Dios, porque es donde muestra su personalidad, es donde muestra su naturaleza, lo que Él es. Y es necesario que nosotros le conozcamos a Él para que sepamos todo lo que Él nos puede dar, todo lo que Él nos puede ofrecer, cómo podemos ser santos para agradarle a Él, cómo podemos tener esa relación personal con Él, porque le conocemos, ¿verdad? Esto es como en el matrimonio. Nosotros vamos conociendo a nuestra pareja, primero en la primera fase del noviazgo y después ya comprometidos y luego casados. Cada día conocemos más a nuestra pareja, nuestro esposo, a nuestra esposa. Esto sucede igual con Dios. Es necesario que nosotros le conozcamos. Es necesario que nosotros tengamos esa interrelación personal con Él. Porque de esta manera vamos a lograr lo que Dios desea de nosotros, que es vivir dentro de su voluntad. Entonces, en esta tarde yo te invito a que conozcamos algo tremendo de parte de Dios, que es el quebranto, ¿verdad? Que es la manera en que uno aprende a doblegarse delante de Dios, a reconocer
a ser humildes delante de las personas, delante del mundo en donde vivimos, pero primeramente delante de Dios. Vivir ese quebranto, vivir esa manera en que nosotros podemos agradarle a Dios. Es decir, ya no vivo yo, sino vive Dios en mí. ¡Wow! Y eso es algo muy importante que hoy tenemos que conocer. Tenemos que subir otro nivel más, otro peldaño más espiritualmente dentro de esa escalera que nos va a llevar a las alturas, hasta el mismo tercer cielo, hasta la misma presencia del Señor. Y déjame empezar con esta cita, que de hecho voy a empezar desde el principio, como Dios manda, haciendo alusión a Génesis prácticamente 1:1, donde básicamente dice así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el principio. De hecho, esa es la palabra, en el principio. Y la palabra usada en el hebreo original es la palabra Bereshit, en el principio, Bereshit, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa en el principio? Génesis 1:1. Y déjame comentarte que esta palabra, Bereshit, tiene unas raíces muy importantes. De hecho, si nosotros descomponemos esa palabra en sus raíces, nos vamos a dar cuenta que está compuesta de 3 raíces y que estas 3 raíces de manera conjunta nos dan un mensaje profético a nuestras vidas, que es muy, muy interesante que tú y yo conozcamos. Veamos qué nos transmite esta profecía, desglosando las raíces hebreicas de esta palabra. La palabra Bereshit la podemos dividir en Ber, luego I, que es realmente la letra Aleph del hebreo, y luego Shit, ¿verdad? La palabra Ber, que viene de la raíz Bar, significa el Hijo, Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra Bar en el hebreo. Y la segunda palabra, que es la letra Aleph, significa Elohim, ¿verdad? Aleph, la primera letra del alfabeto hebraico, que es Aleph, que significa realmente Dios, Elohim, que es el plural de Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente la otra parte que podemos ver es la palabra shit, que significa un cardo o un arbusto espinoso. Es decir, una planta con espinas, un arbusto con espinas, ¿verdad? Ahora, si nosotros conjuntamos estas 3 raíces, prácticamente estamos hablando de la profecía del Hijo de Dios entre las espinas. La profecía del Hijo de Dios entre las espinas. Acuérdate que la primera palabra Bar es hijo, Elohim Dios, Dios Hijo, y Shit, que es la planta o cardos con espinas. Y significa el Hijo de Dios dentro de las espinas. Esto es prácticamente la predicción del sufrimiento que él tenía deparado a Jesucristo para que él pudiera venir a ser el Redentor del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta profecía nos indica que Jesucristo vino a padecer aquí en la tierra para poder lograr su objetivo. El plan universal de Dios era enviar a un Mesías, a un Salvador, a un Cristo, para que tú y yo no muriéramos por nuestros pecados e iniquidades, sino que ese Mesías, ese Salvador, antepusiera su vida misma para que tú y yo alcanzáramos la bendición de ser salvados y no muertos por nuestros pecados y delitos. ¡Wow! Y ese es el objetivo por el cual Jesucristo vino a la tierra. Ese fue el plan
Esa fue la voluntad del Padre, que Jesucristo naciera como el Hijo de Dios, se convirtiera en Hijo del Hombre y tuviera un objetivo, un target específico: ser el Mesías, el Cristo, que significa el Salvador. Pero para poder llegar a ese objetivo, para poder llegar a ese cumplimiento, Jesucristo tuvo que estar en un proceso de espinas y de cardos. ¿Qué significa esto? Jesucristo tuvo que pasar por un quebrantamiento, por una prueba de dificultad. Jesucristo no vino: soy el Salvador y punto, se acabó, soy el Hijo de Dios y si quiero te doy vida y si no, no te la doy, feliz de la vida y me voy. Jesucristo pagó un precio. Tuvo que pagar una preparación, tuvo que pasar por un desierto, tuvo que pasar por procesos de perfeccionamiento como hombre, no como Dios, como hombre, como tú y yo. Él tuvo que prepararse. Él tuvo que experimentar el dolor que provoca el hambre, el dolor que provoca la falta de perdón, el dolor que provoca todo lo que a ti y a mí nos han pasado de manera negativa, o de momentos de crisis o de dificultad o de enfermedad. ¡Wow! Jesucristo sabe. Cuando tú sufres, cuando yo sufro, Jesucristo sabe perfectamente qué es lo que yo siento, porque Él pasó por ahí también. No le estamos pidiendo a un Dios insensible, no le estamos pidiendo a un Dios que no conoce nuestra naturaleza del dolor. Le estamos pidiendo a un Dios que se hizo el Mesías y que pasó por todos esos procesos para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Dios Padre y pedir el alto socorro para nuestras vidas. ¡Wow! Pero aquí lo importante que quiero que notemos es que Jesucristo es el más claro y vivo ejemplo que Dios nos da en la tierra, para saber que Él también sufrió, que Él es el hombre que más ha sufrido, de hecho, en toda la tierra. Imagínate saber, desde que tú naces y empiezas a tener uso de razón, que tu destino está marcado para morir. Y ni siquiera morir porque tú hayas hecho algo malo, sino morir por la causa de un tercero. Y que tú tengas en tu mente eso, y que eso sea tu destino. Y que no te puedas mover o salir de ahí, porque entonces vas a perder al final para lo cual fuiste enviado. ¡Wow! Eso es algo tremendo. Imagínate que toda mi vida, al final yo sepa que mi vida no, todo lo que he hecho no es para mí. Todo lo que he hecho va a ser para alguien que ni siquiera va a ser a lo mejor de mi familia. Entonces, ¿tú crees que mi vida tendría un sentido? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo? Me sentiría, entonces, ¿para qué lucho? Entonces, ¿para qué peleo? Pero ahí Dios nos da el más claro ejemplo de que el quebrantamiento, esta acción de dejar morir mi yo y de dejar crecer a Dios en mí, me va a llevar a otro nivel de vida. Me va a llevar a conseguir la vida eterna con bendiciones en la eternidad. Y aún aquí en la tierra, porque Dios no me va a soltar, por cuanto estoy haciendo su voluntad. Voy a ser bendecido en la tierra y voy a construir verdaderas mansiones en el cielo, por cuanto estoy haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, todo proceso que yo lleve aquí en la tierra y que ocasione un quebrantamiento, una dificultad, cuando yo soy hijo de Dios, tiene un cometido
específico. Cuando yo estoy viviendo bajo la cobertura de Dios y paso por un desierto, por un quebrantamiento, tiene un objetivo de parte de Dios. Hoy vamos a ver cuándo es un quebrantamiento que viene de Dios y cuándo es un quebrantamiento que viene por mi desobediencia, ¿verdad? El más claro y el más grande ejemplo vivo, tangible, que podemos ver fue entonces la vida misma de Jesucristo aquí en la tierra, porque ya vimos la profecía. Jesucristo, Hijo de Dios, en medio de los espinos, en medio de los cardos, ¿verdad? Y si quieres para muestra, basta otro botón. Recordarás al final que en el cual Jesucristo fue crucificado y fue elevado al nivel de Jesucristo, Rey de los Judíos, le pusieron precisamente una corona de espinos y cardos. Y ahí se confirma esta profecía que te estoy dando. Jesucristo pasó por ese quebrantamiento y fue esa corona de espinos exactamente el cumplimiento de esta profecía que te estoy mencionando. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo es la palabra del Señor! Porque de todas las aristas que nosotros la estudiamos, tiene una respuesta para tu vida y para mi vida. Tiene una confirmación espiritual para tu vida y para mi vida. Vamos ahora al libro de Isaías 53 para que confirmemos esta acción de quebrantamiento de Jesucristo y para que confirmemos lo que va implícito dentro de todo este plan de Dios para mostrarnos al Mesías, al Cristo. Vamos a leer Isaías 53, te voy a leer algunos versos. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! Jesús tenía un gran objetivo: llegar a ser el Mesías, llegar a ser tu Cristo, llegar a ser mi Cristo. ¿Para qué? Para darme salvación, para poner paz en vez de castigo, para que por su llaga fuéramos curados. Tienes una enfermedad el día de hoy, Jesucristo te puede sanar, porque para eso vino el Cristo. Pero tuvo que padecer, dice la palabra. Tuvo que convertirse en un varón de dolores. Fue tanto el dolor que padeció durante su vida, que dice aquí la palabra, experimentado en quebranto. Isaías está profetizando al Cristo que iba a vivir aquí en la tierra. Y esto es lo que tuvo que pagar. Cuando tú y yo tenemos un objetivo en la vida, cualesquiera que sea, una carrera profesional, una carrera deportiva, un objetivo en tu vida que esté alineado a la voluntad de Dios, vamos a tener que tener un quebranto, es decir, tengo que pagar un precio. Todo lo que vale la pena aquí en la tierra tiene un precio. Tenemos que, para estudiar una carrera, que estudiar, desvelarnos, como dicen, quemarnos las pestañas durante varios años, y hay que pagar un precio. El que tiene una carrera deportiva hace una preparación como atleta, se tiene que limitar con dietas, con ejercicio, con esfuerzo. Todos tenemos que pagar un precio. El ser padres, hay que pagar un precio con los hijos. El ser un verdadero hijo, hay que pagar el precio de la obediencia con los padres.
Los padres tenemos que pagar el precio de ser los ministradores hacia los hijos, los proveedores hacia los hijos. Y eso es pagar un precio. Eso es un quebrantamiento que tenemos que llevar, pero que lo tenemos que hacer como lo hizo Jesús, con el deseo de llegar a la meta final, a mi objetivo final. Jesucristo, su objetivo fue ser el Cristo. El objetivo de nosotros es ser verdaderos hijos de Dios, coherederos de Cristo. Amén. Y para eso tenemos que pasar por un proceso de quebrantamiento. Ahora bien, aquí en el mismo libro de Isaías, ahora en el versículo 10, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Wow! ¿Por qué pasamos por el quebrantamiento? Porque dentro de la soberanía de Dios está que pase por el quebrantamiento. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso Dios permite que pases por un desierto, por una prueba. Muchas veces cuando nos toca pasar por las pruebas, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si me he tratado de portar bien? ¿Por qué, Señor, si trato de hacer las cosas bien? Antes en el mundo me portaba mal y me iba bien. Y ahí empieza el reclamo. Y ahí empiezan los porqués, como los niños pequeños. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué pasó? Y empiezan en nuestra cabeza a rondar los fantasmas del porqué. ¿Verdad? Cuando tú empiezas tu vida cristiana y cuando tú empiezas a tener las dificultades, empezamos a pasar por un desierto. ¿Qué es pasar por un desierto? Me va mal en el trabajo. Empiezo a tener problemas en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Quizás me enfermo, caigo en una enfermedad. Empieza a salir todas las cosas mal, no como yo pensaba. Mis planes se ven afectados. Lo que yo creía no es lo que estoy pasando. Yo creía que Dios era así. Yo creía que Dios me lo iba a dar. Yo pensé que los hermanos eran diferentes. Yo pensé que esta era la verdadera iglesia de Cristo. Yo pensé que aquí no pasaban estas cosas. Yo pensé que Dios me iba a bendecir de esta manera. Yo le pedí a Dios que me cambiara el carro y ahora ya me lo quitaron. Yo le pedí a Dios una promoción en mi trabajo y ahora ya hasta lo perdí. Y eso genera un choque dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y muchas veces el culpable de esto es Dios, lamentablemente. Mira, cuando yo empecé mi vida cristiana, hace muchos años, estaba muy jovencito, tuve dificultades con la familia pastoral. Y yo recuerdo que fue tan grande mi dolor y tan grande mi decepción, que me salí de la iglesia, me aparté de la iglesia. Pero aquí la conclusión a la que yo llegué fue que Dios era el culpable, que Dios había sido el culpable de todo esto. Por eso me alejé de Dios, de la iglesia. ¿Sabes? Perdí años en volver a recapitular. Perdí años en volver a tener esa sensibilidad otra vez a sentir el Espíritu Santo, como lo había sentido en el momento en que me había bautizado, como lo había sentido en el momento en que había recibido don de lenguas. Perdí años en volver a tener eso, porque Dios no es un Dios que se olvida de las promesas, no es un Dios que te da y quita, es un Dios que no se arrepiente de todo lo que nos ha dado. Y qué triste,
Por eso yo en esta tarde, yo quiero decirte, el menos culpable de nuestras situaciones, de nuestras acciones, es Dios. Nunca culpes a Dios cuando te vaya mal. Nunca creas que Dios está detrás de algo cuando te va mal. Por eso tenemos que analizar nuestras acciones, analizar nuestra vida, porque de lo contrario vamos a errar en nuestro proyecto de vida. Vamos a perder el camino, como me sucedió a mí. Porque aquí lo importante, como te dije, es conocer a Dios. Si yo tuviera este conocimiento que tengo ahora de Dios, y no me refiero al conocimiento teológico, no, al conocimiento, a la relación personal que tengo con Dios ahora, créeme que no me hubiera pasado eso. Por eso hoy yo te invito a que vayamos conociendo en la intimidad a Dios. Por eso la palabra es clara y dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahí en los libros de Crónicas. Mi pueblo se perdió por tener esa relación personal con Dios, de saber cómo es Dios, de cómo actúa Dios. Dios es perfecto y por eso nos va a pasar por un proceso de quebrantamiento. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahora? Y si Dios te pasa por ahí es porque Él es soberano, porque Él quiere que crezcas. Mira, si Jesucristo no hubiera pasado por el huerto de Getsemaní, nunca hubiera permitido que llegara a la cruz. Porque ahí en el huerto de Getsemaní, donde lloró gotas, sudó literalmente gotas de sangre, fue el momento culminante en donde Él decide ir a la cruz. Y donde el Espíritu Santo, al momento de Él clamarle al Padre, el Espíritu Santo lo fortalece para que Él pudiera llegar a la cruz. Porque Él era un hombre como tú y yo. Y pudo desistir de llegar a la cruz. Pudo desistir al final. Si Él no hubiera llegado a la cruz, Él no sería ahorita el Cristo Salvador. Él no sería ahorita el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvarnos. Él no sería el sumo sacerdote. Él no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero llegó a su objetivo. Como hombre, como ser humano, de carne y hueso. Por eso es necesario pasar por las pruebas del quebranto. Por eso es necesario que tengamos que ir al crisol y ser probados en el fuego. Por eso es necesario que la soberanía de Dios sea sobre mi vida y sobre la tuya. Porque aquí está escrito. Y tiene un objetivo final. Jesucristo ahora es el Alfa y el Omega. Jesucristo ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo ahora es el Anciano de Días. Jesucristo hoy es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él es el sumo sacerdote y no hay nadie más. Él es tu Redentor y Él es mi Redentor. Amén. Él es el Hijo de David. Él es el Príncipe de Paz. ¡Wow! Porque llegó al final. Llegó a la cruz. Llegó a ser el Cristo, el Salvador. Y por eso tú y yo, en cada quebrantamiento que pasemos, debemos de ver que es parte del crecimiento que Dios quiere que tengamos. Parte de lo que Dios necesita mostrarnos como hijos de Dios que somos. Y hago esta puntualización como hijos de Dios. Porque si esto lo vives en el pecado, olvídate. No es la voluntad de Dios. Pero cuando estamos dentro de Dios y viene un quebrantamiento, es una prueba que Dios quiere que pasemos. Recordarás a Job, varón que no había en la tierra como él, temeroso de Dios.
hombre de bien, hombre bendecido por Dios, con riquezas, con hijos, con multitud de ganados. No le faltaba nada a Job en la vida, ni material ni espiritualmente. Y vino el quebranto de Dios por medio de Satanás. Dios permite que Satanás toque a Job. Y Job aguantó vara, como decimos. Job aguantó vara porque sabía que venía de Dios. Dice, ¿acaso he de recibir de Dios solo bendición y no maldición? ¿Acaso he de recibir solamente lo bueno y no lo malo? Dios nos quebranta por algo, por un objetivo. Y dice aquí en el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Wow! Ahora entiendes el título de esta conferencia. Si no hay quebrantamiento, no va a haber bendición. Si no hay quebrantamiento, no va a haber recompensa. Dios quiere llevarnos hasta el final. Y tú y yo debemos de creerlo. Conoce a Dios en esto. Que si hay un quebranto cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, va a ser para ir a mayores. Es para que tú vayas a las ligas mayores. Y así tú y yo lo tenemos que ver. Así es que si te has sentido solo, defraudado, los hermanos no te han hecho caso, no te han ayudado, la iglesia no ha estado quizás contigo, quizás los pastores no se han acercado a ti, no te alejes de Dios. Él es el menos culpable y Dios quiere pasarte por esa prueba. Acércate a Dios. Siempre va a haber alguien a que Dios utilice para que tu quebranto sea leve, para que tu quebranto sea entendible para tu vida. Dios no te va a dejar. Dios va a estar ahí, porque al final de esto, Dios quiere llevarnos a la bendición. Quiere llevarnos al final de la prueba, dándonos lo mejor. ¡Wow! Y eso tenemos que meterlo aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Lucha, porque es una lucha que te va a llevar hasta el final del camino. Dios prueba con un propósito. Dios quiere saber de qué estamos hechos, de qué realmente está hecho nuestro corazón. Es uno de los propósitos de pasar por un quebranto. Vamos a leer en Santiago, la carta de Santiago 1:12, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí vamos a descubrir algo interesante dentro de un quebrantamiento, dentro de una prueba, para saber distinguir, como lo habíamos comentado en un principio. Vamos a ver esta palabra prueba, qué origen hebreico tiene la palabra prueba o probar, que es el infinitivo probar, que es la palabra nasa, así como se oye, con H al final, que traducido en nuestro lenguaje es tentar y es probar, o incluso entrenar, ¿verdad? Entrenar. Si nos vamos ahí a Génesis otra vez, Génesis 22, cuando Dios prueba o nasa a Abraham, vamos a ver que ahí está esa palabra nasa, ¿verdad?
Voy a leer y dice Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Voy a leer otra vez el verso 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, probó con la palabra nasa, que es probar, tentar o incluso entrenar, ¿verdad? Probar, tentar o entrenar. Dios le pone una prueba a Abraham, una prueba tremenda, en que ofreciera a su único hijo, a su amado hijo, y que lo ofreciera como holocausto, que lo matara pues para acabar pronto, ¿eh? Tremenda prueba que Dios le puso a Abraham como parte de su soberanía, ¿verdad? En Éxodo, en el capítulo 20, Moisés le dice al pueblo, Dios ha venido solo para ponerte a prueba y para infundirte el temor de Él, para que no peques. Dios quiere probar la fidelidad de Israel y determinar si obedecerán o desobedecerán. Es uno de los objetivos por los cuales Dios prueba. Si obedezco y temo a Dios, o si soy un rebelde y no le tengo temor a Dios. ¿Qué está probando Dios? Mi corazón, la naturaleza de mi corazón, la naturaleza de mi alma, de mi personalidad. Dios quiere que le demuestre a Él mi fidelidad, mi gratitud, mi reconocimiento, mi respeto. ¡Wow! A mí me causa tremenda admiración el pueblo japonés, el pueblo oriental, porque aún en la actualidad tú debes saber que en esta cultura oriental los ancianos son respetados por su longevidad y por su sabiduría. Total cosa contraria en la cultura occidental donde vivimos, en donde los ancianos son vistos como estorbos y como falta ya de personas con capacidad para poder dirigir o dar un ejemplo, o poner un ejemplo o dar un consejo. Entonces esto es algo tremendo. Dios quiere que mostremos nuestro respeto hacia Él. ¿Cómo? Probándonos. Que realmente le conozcamos a Él, poniéndonos una prueba para que digamos, sí existes Dios, tú eres el grande, tú eres el poderoso, alabado seas tú. Te reconozco porque me estás dando pruebas fehacientes de que eres un Dios real, vivo y poderoso. Pero hay quien puede reaccionar al contrario, como Faraón, que tremendas pruebas Dios le puso enfrente de su cara y ni aún así creyó en el Dios de los hebreos. Porque su corazón era duro, su corazón estaba alejado del verdadero Dios. Entonces, probar significa eso, pesar la naturaleza de nuestro corazón, de nuestra alma, de mi personalidad. Hay niños que si tú les pegas, te van a respetar. O si tú los educas como Dios manda, te van a respetar. Pero hay niños que cuando tú les pegues o los trates de educar, te van a querer levantar la mano y la voz. Y ahí estás viendo el corazón de esos pequeños. ¿Cómo van a ser cuando sean grandes? ¿Cómo van a ser? Dios quiere ver esos corazones para que empiece a haber esa relación íntima. Mira, yo recuerdo una experiencia con un notario en donde una vez fuimos mi esposa y yo por el tema de una pequeña propiedad. Y en ese entonces el notario nos dijo, ¿a nombre de quién va a quedar? Y yo le dije, bueno, pues a nombre de nosotros, de mi esposa y de mí, o lo podemos poner a nombre de nuestros hijos. Y nos dijo el notario, no, aquí la recomendación es a nombre de ustedes. Y le digo, ¿por qué?
Y dice, sus hijos ahorita están pequeños y no sabe cómo van a ser cuando sean grandes. Y así literalmente el notario nos lo dijo. Y no era cristiano, ¿eh? El notario nos dijo, usted no sabe si su hijo le va a salir bueno o le va a salir malo. Si le sale bueno, dele gracias a Dios. Pero ¿qué tal si le sale malo? Imagínense. Eso es lo mismo con Dios. Para eso Dios nos prueba. Para saber qué tipo de hijos somos delante de Él. Si vamos a ser hijos que vamos a respetar a Dios, lo vamos a honrar y vamos a ser fieles hijos, o vamos a hacer todo lo contrario. Como aquí se lo estaba diciendo Moisés al pueblo, para saber si vas a ser un buen hijo. Para eso te está probando Dios. ¿Para qué probó Dios a Moisés? A Abraham, regresándome un poco a Génesis 22. Para pasar, acuérdate que probar también significa entrenar. ¿Para qué pasó Dios a Abraham en ese momento? Era para que él pasara por un momento de verificar, de intentar determinar la calidad del corazón de Abraham. Abraham ya le había dado ya había hecho muchos pactos con Abraham. Pero Dios quería ver esa calidad, hasta qué punto era ese corazón de Abraham, esa personalidad de Abraham, hasta dónde llegaba. Él ya lo había constatado anteriormente, Dios con Abraham, pero lo quiso llevar más allá, lo quiso entrenar todavía más, a que realmente Abraham se fuera al límite y que no dejara ningún espacio de duda delante de Dios. ¿Sí me explico? Dios nos va a probar al máximo. Te va a llevar al nivel máximo, Dios. ¿Para qué? Para que nunca nos desapartemos de Él. Para que Dios pueda poner riquezas en tus manos. Para que el día que Dios ponga lo mejor en tus manos sea para bendecir conforme a la voluntad de Dios y no a la tuya. Dios quiere una garantía de ti para saber que cuando Él te bendiga abundantemente, no te vas a olvidar de Él. Para eso te tiene que pasar por un quebranto. Dios quiere que tu corazón se muestre totalmente al 100%, cada célula de tu corazón, cada átomo de tu corazón le rinda a Dios esa fidelidad al 100%. ¡Wow! Y por eso Abraham fue llevado hasta el límite de la prueba, a entrenarlo hasta el límite, como entrena a un atleta ahora en las Olimpiadas para lograr esa medalla de oro, hasta extenuarse, hasta quedar tirado por el agotamiento. Hasta ese nivel nos puede llevar Dios en una prueba. Hasta el momento en que tú digas, ya no puedo, Señor. Ya llegué al límite. Ya no puedo con esta enfermedad. Ya no puedo con esta prueba. Ya no puedo con esta carga en mis hombros. Y que tú sigas reconociendo a Dios. Que le sigas siendo fiel en todo. Que no digamos, no, Señor. Contigo no se puede. Contigo es muy difícil. Y el Señor te va a decir, aguanta. Aguanta un poco más. Dice la palabra que Él nos da prueba que no podamos soportar. Que Él nos va a dar prueba que no podamos soportar. Leímos Santiago 1:12. La palabra en el Nuevo Testamento ya no es hebreo, recordarás. Es el griego koiné. Y la traducción de esa palabra en el griego koiné es la palabra peiraseín, que también es usada en los evangelios de Mateo, cuando acuérdate que ahí en el capítulo 4, versos 1 al 11, Dios es tentado por Satanás. Recordarás, ¿verdad? 3 veces Satanás tienta al Señor Jesucristo. Pues esa palabra que se usa es peiraseín.
y que significa tentar. También significa probar. Es decir, Dios tienta o Dios prueba. Y aquí pareciera que hay una controversia, porque si leímos ahí y volvemos a leer Santiago 1:13, dice la palabra del Señor. Y aquí viene lo interesante en saber cómo es una prueba de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta palabra tentar es la misma en griego, que significa probar o tentar. Y entonces, ¿cómo es posible que dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios? Si ya te dije que Dios prueba nuestros corazones, Dios nos mete en diversas aflicciones, en diversos quebrantamientos, ¿por qué dice que Dios no prueba? Pero ve lo que dice en la parte B, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí viene la gran diferencia en lo que es una prueba que viene de parte de Dios y una prueba que no viene de parte de Dios. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto? El diablo. ¿Quién lo tentó? Satanás directamente. ¿Y qué le pidió? Primero le dijo que si tenía hambre, que comiera, ¿verdad? De las piedras se convirtieran en pan. Y Jesús le dijo, no, porque no solo de pan come el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice que lo llevó al pináculo del templo y que le dijo, arrójate, ¿verdad? Arrójate, porque escrito está que ángeles te van a ayudar y te van a sustentar y no te va a pasar nada, ¿verdad? Y después también le dijo, mira y observa. Dice que lo llevó a la orilla de la ciudad y le dijo, mira y observa, y de todos estos reinos yo te voy a dar para que reines, ¿verdad? Entonces, Jesucristo siempre le contestó con la palabra a Satanás, ¿verdad? Con la palabra le contestó a Satanás. ¿Cuál es la diferencia cuando somos probados por Dios y cuando somos tentados por Satanás? ¿Cuál es esa gran diferencia? La gran diferencia es que Dios nos va a probar, como ya lo leímos, primeramente para ver nuestro corazón y segundo para darnos crecimiento y recordarnos cuál es nuestro objetivo en la vida, que es el llegar a cumplir la voluntad de Dios y por tanto tiene un fin de bendición. Tiene un fin de bendición. Cuando yo soy tentado por Satanás, soy tentado a hacer cosas malas. Por eso déjame leerte en Santiago el primer verso de ese capítulo, el verso 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando tú y yo tenemos una tentación carnal, como también abajo lo dice, que somos tentados por nuestra concupiscencia, por un deseo desenfrenado de nuestra carne, que puede ser sexual, que puede ser un deseo de enriquecerme, un deseo de todo lo que el mundo me ofrezca, y donde ya no entra Dios. Cuando yo tenga ese deseo, ¿quién me lo va a poner? El diablo. El diablo. Y esa es una tentación de parte del diablo. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Me explico? Esa es una prueba de nuestra propia carne. Como seres humanos estamos expuestos al exterior. Yo no puedo controlar el exterior, pero sí lo puedo resistir en el nombre de Cristo, llevar cautivos todos mis pensamientos a la mente de Cristo, ponerme la armadura celestial de Efesios 6, ¿verdad? Todas esas herramientas las ocupo para soportar los dardos del enemigo, ¿verdad? Para aguantar esa tentación que es en mí y que no viene de Dios. Esa es una tentación que viene de parte del diablo, ¿verdad?
Pero cuando Dios permite al diablo, como lo hizo con Job, que yo sea tentado, que yo me enferme, porque Dios lo permitió, porque no hay razón, que yo pierda el trabajo y que Dios me lo haga sentir que fue por una desobediencia mía y Dios quiere llevarme por un proceso, entonces voy a ser tentado por Dios, forjado en ese quebrantamiento con Dios. Pero cuando yo de manera de libre albedrío me porto mal, sabiendo que el Espíritu Santo me redarguye, sabiendo que lo que estoy haciendo es quebrantar las leyes de Dios, quebrantar los propósitos de Dios en mi vida, y me sucede una desgracia, ese es un quebrantamiento que vino por no saber soportar estos ataques, estas pruebas que vinieron del diablo, porque el diablo viene como león rugiente a ver a quién devora. Si yo le abro la puerta al diablo, le abro por lo menos un resquicio así a la puerta, estoy sujeto que él entre en mi vida y empiece a hacer desorden en mi vida. Por eso los hijos de Dios no podemos jugar a ser hijos de Dios. No podemos jugar a ser cristianos. Tenemos que ir con todo, porque el diablo va con todo queriéndote devorar y devorarme a mí. Pero también Dios viene con todo porque quiere hacer su voluntad. Me va a quebrantar para ir a mayores ligas. Entonces ahora entiendes la diferencia entre ser tentado por el diablo y ser tentado, quebrantado por Dios. ¡Wow! Y esto te tiene que dar esa capacidad, esa sabiduría, esta inteligencia para saber decidir. Y no solamente culpar a Dios por culpar. Mejor cuando te vaya mal, culpa al diablo y punto. Si no me estoy explicando bien en esta conferencia, la recomendación, culpa al diablo y punto. Pero nunca culpes a Dios. Analicemos de dónde viene esta prueba, como yo te estoy leyendo y te estoy dando estos argumentos, ¿verdad? Ahora bien, déjame... cuando estamos dentro de una prueba, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los tips que hoy yo te voy a dar en esta tarde? ¿Qué necesitamos hacer y comprender para pasar la prueba? Porque es bien fácil. Yo aquí llevo hablando casi una hora diciéndote de las pruebas y del quebrantamiento, pero ¿qué tan fácil es pasar y qué tan difícil es hacerlo? A lo mejor tú estás ahorita pasando en una prueba y dices, no, Jorge, tú no sabes qué es eso. O sea, tú hablas bonito porque a lo mejor te ha ido bonito toda la vida, ¿verdad? No. Si yo te voy a dar estos tips, es porque yo he estado tirado en el suelo, clamándole a Dios cuando he estado en pruebas, en el desierto. Y déjame decirte que esos sitios son los más difíciles, los más solitarios, los más fríos en donde he estado en mi vida como hombre, como ser humano. ¡Wow! Y no me comparo a Jesús porque él ha de haber estado en peores situaciones. Pero de algo sí te puedo decir. Por lo menos un desierto pequeño lo he pasado. Y he estado en situaciones difíciles. Y yo quiero exponer lo que Dios hace cuando tú y yo estamos en un momento de dificultad. Vámonos a Isaías 44 y te voy a leer los primeros versos. Los voy a leer y al final voy a dar lo que yo siento que Dios quiere que sepas. Dice la palabra del Señor: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Yo quiero que ahí pongas tu nombre. Yo quiero que sepas que Dios tiene presente tu nombre, tiene presente tu personalidad, tiene presente quién eres tú. Ahora pues, yo Jorge, siervo mío, y tú Jorge, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jorge, y tú Jorge, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¡Wow! Métete en tu mente, métete en tu corazón, que Dios te tiene desde que tú fuiste concebido en el vientre en presencia de Él. Aunque estés en una prueba de aflicción, aunque creas que Dios ya se olvidó de ti, bórrate ese paradigma, quítatelo de tu mente y sepas que Dios siempre te ha tenido enfrente para bendecirte, como dice aquí, que a pesar de que pases por un río seco, Él va a volver a derramar aguas en ese río sobre tierra árida, y brotarán la hierba, brotarán renuevos de bendición. Nunca se olvidará de sus promesas que tú hiciste con Él. Así como lo hizo con Abraham, con Jacob y con Isaac, así lo va a hacer contigo. Nunca se va a olvidar Dios de lo que te prometió y de lo que te va a dar. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No te olvides de la soberanía de tu Dios. No te olvides de la fuerza del Dios vivo que habita dentro de ti. No te olvides de que tú le mereces respeto, honra, gloria y honor al Dios verdadero, al único, al fuerte, al temible de Jacob, al poderoso de Israel. Y que a pesar de que vivas en un momento angustioso de debilidad, Él es soberano sobre toda la tierra y sobre todo lo que hay, vivo y no vivo. Y aunque tú seas un miserable gusano, como aquí lo dice, Dios va a estar siempre, siempre como Dios soberano. Que no se te olvide que Dios es el soberano en tu vida y en mi vida. En Isaías 41 dice la palabra, verso 8: pero tú, Israel, tú, Jorge, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínate ahora cómo llama Dios a Abraham. Porque pasó la prueba, acuérdate, lo perfeccionó en la prueba. Y si Abraham la pasó, tú que eres el escogido de Dios, la tienes, la debes que pasar, porque estás haciendo bien las cosas como lo hizo Abraham en su momento. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Nunca debes perder de vista lo que te une a Dios. Nunca debes perder de vista por qué estás parado delante de Dios. Un día Dios te escogió desde lo más lejano. Eras el peor de los pecadores, éramos lo peor, la escoria de la tierra. Y de ahí te sacó Dios. Que nunca se te olvide. Porque ese es el principio que nos va a hacer estar de pie, de frente delante de Dios. Rescatados con un objetivo. Dios no nos rescató de la miseria. Dios no nos sacó de la porquería. Nada más por hacerlo. No se convirtió en el Cristo nada más para darnos salvación. Nos convirtió a Cristo, nos convirtió en hijos con un propósito aquí en la tierra, con un objetivo aquí en la tierra, ser verdaderos hijos de corazón, fieles a Él, porque Dios quiere poner riquezas, quiere poner poder en tus manos, pero quiere pesar nuestros corazones. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No debes de olvidar que en tu debilidad Él se perfecciona, como lo decía Pablo. No debes de olvidar que en un momento de dificultad, en el momento más difícil que quizás estés pasando, Él es tu fortaleza. Él es el castillo que te sostiene. Él es la fuerza que te alienta. Él es el que te va a rescatar una vez más. No temas, gusano de Jorge, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. ¡Wow! Aunque seamos una escoria, aunque todo el mundo se burle de ti, aunque nadie crea en ti, aunque seamos un gusano, como aquí lo dice, no temas. No temas porque Dios es tu Redentor. Amén. Dios es el que te ha comprado para que ahora seas su hijo. Dios es el que te ha comprado con la sangre del unigénito del Cristo. Ha dado la vida misma de su hijo. Eso costó tu vida. Eso costó tu salvación. Y no la pagó para que tú y yo muramos por una enfermedad, que tengamos miedo del COVID, que tengamos miedo de la falta de trabajo, que tengamos miedo porque las cosas no salen bien. No temas. No temas porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¡Wow! Dios quiere bendecirnos, pasándonos por el crisol de la prueba. Y finalmente, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Y con esto termino. Yo te animo, ánimo, levántate de la prueba. Si estás pasando, y cuando pases por ella, ánimo. Porque lo único que tú y yo tenemos que hacer es reconocer su soberanía y clamarle a Dios. Clamarle al Señor. Dios quiere que eso hagamos. Que no le reclamamos el por qué, sino simple y sencillamente que roguemos, que clamemos. Clamar es gritar, dar gran voz, pidiéndole ayuda al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Clamarle en todo momento, que tus fuerzas se te vayan reconociendo su obra de Dios en ti, que tú des tu vida para que Dios te rescate. Eso es clamarle al Señor. Y dice así en Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Si estás pasando por una aflicción, clama a Dios, porque no sabes de qué manera te va a responder. Lo que sí sé y lo que yo decreto en tu vida y en la mía, y lo declaro, es que Él nos va a contestar con tremendas cosas, grandes y ocultas, que no conocemos. Que en esta tarde Dios fortalezca nuestras vidas. Y ahora sabemos cómo es Dios, que es necesario que Él nos pruebe, que es necesario que Él mida nuestros corazones, que es necesario que nosotros reconozcamos su grandeza para que Él ponga con confianza en nuestras manos grandes tesoros, grandes obras, grandes bendiciones. Es necesario que padezcamos por algún tiempo, dice la palabra, pero ese padecimiento es temporal y es para nuestro crecimiento espiritual. No para que te alejes de Dios, sino para que te acerques y le muestres tu fidelidad. Y cuando estemos en la prueba, clama al Señor. Clama al Señor en esta tarde. Que Dios te bendiga, que haya abundancia de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa, en la vida de toda tu familia, y que seas bendecido. Continuamos
con nuestro programa de este día. Muchas bendiciones. Hola, ¿qué tal? Espero que la conferencia que has escuchado haya movido tu corazón y que hoy en esta tarde estés dispuesto, valiente a hacer un compromiso con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiere tener una relación personal contigo el día de hoy. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, te animo a que me acompañes en esta oración de fe, repitiendo lo que yo voy a orar delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me pongo delante de ti, pidiendo que en este momento todo lo que he hecho mal de ti, yo lo declaro, lo pongo delante de Jesucristo. Perdóname, Jesús, de toda la iniquidad, de todo lo malo que he hecho delante de los ojos tuyos y delante de los hombres. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie y me haga una criatura nueva, me haga un hijo de Dios. Te pido, Padre, que me inscribas en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo descienda a partir de este momento y habite en mi corazón, y que sea sellado por el Espíritu Santo y que yo sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, déjame decirte que a partir de hoy eres un hijo de Dios. Así es que te esperamos aquí en Casa del Rey. Nos gustaría conocer de ti. Mándanos, comunícate con nosotros, dinos tus inquietudes, tus solicitudes de oración, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Hola, mis pequeños amiguitos, ¿cómo han estado? Bienvenidos un día más para aprender la palabra del Señor. Vamos a ver lo que tenemos preparado el día de hoy y ahorita regresamos. ¡Dios te bendiga! Historias de la Biblia. No te preocupes. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús hizo muchas cosas increíbles. Él enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a la gente de sus enfermedades e inclusive calmó las tormentas. Un día, Jesús estaba hablando a miles de personas. Cuando alguien le preguntó sobre el dinero, él les contó una historia y trató de explicarle a la gente que nuestro tesoro no está en la tierra, sino en el cielo. Luego se dirigió a uno de sus discípulos y dijo: por eso les digo, no se preocupen sobre la vida diaria, ya sea si tiene suficiente comida para comer o suficiente ropa para vestir. La vida es más que comida y el cuerpo más que el vestir. Mira los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni almacenan alimentos en granero, porque Dios los alimenta. Y ustedes son mucho más valiosos para Dios que cualquier ave. ¿Crees que por preocuparte por algo se puede añadir un solo momento a tu vida? Y si la preocupación no puede hacer algo tan simple, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Mira los lirios y cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Ni siquiera Salomón, el gran rey de Israel, en toda su gloria se vistió tan bien como ellos. Y si Dios se encarga tan maravillosamente de las flores que están aquí hoy y mueren mañana, ciertamente cuida de ustedes. Y no se preocupen por lo que deben comer o beber. Muchas personas se preocupan por estas cosas, pero Dios sabe lo que necesitamos. Busquen el reino de Dios sobre todas las cosas y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no tengan miedo. Cuidar de ustedes y darles su reino hace a Dios feliz. Así que compartan lo que tienen con los demás y ayuden a los que necesiten. Entonces almacenarán tesoros en el cielo, y cuando su tesoro está en el cielo, está seguro. Ningún ladrón podrá robarlo. Y nada puede destruirlo. Donde quiera que esté tu tesoro, allí también estará tu corazón.
maravilloso y hoy quiero que aprendamos una canción nueva que deben de hacer todos los días y les voy a enseñar. Si no lees tu Biblia y olvidas orar, olvidas orar, olvidas orar. Si no lees tu Biblia y olvidas orar, te secarás, te secarás, te secarás. Te secarás, te secarás, te secarás. Pero si lees tu Biblia y oras cada día, oras cada día, oras cada día. Si lees tu Biblia y oras cada día, crecerás, crecerás, crecerás. Así que, amiguito, leamos la Biblia y oremos todos los días para crecer en Dios y tener de sus bendiciones. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Vamos a continuar nuestro programa con la oración de la pastora Alicia. Dios te bendiga. Hola mis amados, Dios les bendiga. Espero que esta palabra haya servido mucho a tu vida, que sea sellada con el poder del Espíritu Santo a tu corazón. Y bueno, pues recuerda que tenemos un buzón de oración, recuerda que estamos orando por cada una de las necesidades. Y pues si tú tienes alguna necesidad, escríbenos. Hay mucha gente que está orando por ti. Y bueno, pues recuerda que también que el día jueves es tiempo de oración, es un tiempo que dedicamos específicamente al Señor. Y también queremos decirte que si quieres orar en las mañanas, pues anotes, nos mandes un mensajito. Si quieres por privado, no hay problema, mándanoslo por privado. Y qué día te gustaría o que oráramos o si quieres toda la semana, yo no tengo problema. Y a qué hora puedes, para que estemos orando juntos en la mañana. Es importante buscar a Dios en estos tiempos. Y bueno, pues eso traerá bendición, fortaleza y traerá paz a tu corazón y bendición. Es muy importante estar delante de la presencia del Señor. De esa manera abrirá el Señor la ventana de los cielos y derramará bendición sobre ti. Y también te queremos invitar a que te inscribas a los cursos, ya que pronto daremos inicio a los cursos. Ya este periodo ya está a punto de terminar. Así es que es muy buen tiempo para que te inscribas. Son totalmente gratuitos, son 2 horas a la semana, 2 veces a la semana. Entonces, pues, inscríbete. Es importante también que tengas conocimiento de la palabra del Señor. Dice la palabra que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es importante conocer lo que Dios tiene para ti. Es importante conocer lo que hay en la palabra de Dios escrita para ti. Entonces, pues bueno, nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. El martes nos vemos en la cápsula y el día jueves en la oración. Y bueno, pues que Dios te bendiga, te guarde y vamos ahora, cierra tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, que guardes a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Guárdalos, bendícelos, que tu sangre preciosa, Señor, les cubra, les guarde, Señor Jesús. Los bendecimos desde la cabeza hasta sus pies, Señor, sean cubiertos con tu sangre preciosa, Señor. Y declaramos, Señor, que ninguna arma forjada contra casa del Rey prospera en el nombre de Cristo Jesús. La bendición del cielo, Señor, sea sobre sus cabezas y que no tengan falta de ningún bien, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos y líbranos de toda saeta que vuela de día, de toda mortandad, Señor.
en el nombre de Cristo Jesús. Tu sangre preciosa, Señor, sea sobre cada hogar, Señor, aquí representado, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, te damos honra, gloria, solo a ti que la mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados, que Dios les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de Casa del Rey. Bendiciones.